y diéresis. Los tiempos de la cirugía se dividen en varios pasos fundamentales. En general, todos los tiempos de la cirugía se dividen en varios pasos. Ya, tome su tableta de una vez. Incisión. Lo primero es la incisión. Luego tenemos hemostasia, exposición, disección y cierre. Entonces, estos son los pasos fundamentales que debería llevar cualquier cirugía. Cualquier tipo de cirugía deberíamos seguir estos pasos. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es la incisión. Incisión, diéresis, división, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Una vez que hacemos la incisión, hacemos hemostasia quirúrgica. Cuando veamos la parte de hemostasia, que es el siguiente capítulo, vamos a ver que hay una parte que es hemostasia fisiológica y una parte que es hemostasia quirúrgica. La exposición de aquello que tú vas a operar. ¿Qué vas a operar? La vesícula, entonces exponemos la vesícula, el apéndice, exponemos el apéndice, el tumor, exponemos el tumor, la disección, que es la separación, y por último, una vez que se ha completado aquello que vas a hacer, que aquí obviamente entre la disección y el cierre está el paso fundamental, que es lo que vas a realizar. ¿Qué vas a realizar? Vas a realizar una gastroenteroanastomosis, entonces la anastomosis. Vas a realizar una colecistectomía, entonces la ectomía de la vesícula. Vas a realizar una fístula, entonces la fístula. Entre la disección y el cierre está la culminación de la cirugía que tú vas a realizar. Y por último está el cierre. Cierre o síntesis. ¿Ok? Cierre o síntesis. Obviamente, todos los cirujanos, nosotros todos los cirujanos debemos tener un conocimiento vasto en anatomía. Debemos saber anatomía a la perfección, o por lo menos muy cerca de la perfección. Porque según la anatomía, nosotros vamos a realizar todos estos pasos. ¿Ok? Si voy a realizar una diéresis en el cuello, por ejemplo, ¿alguien va a tener una cirugía a cuello conmigo? ¿Nadie? Por ejemplo, cuando hacemos vaciamientos cervicales, yo hago la incisión en el cuello, pero tengo que hacer la incisión en el lugar donde no pueda dañar ningún vaso, ni ninguna arteria, ningún nervio que sea específico. Lo mismo para el abdomen, lo mismo para la cara, lo mismo para cualquier parte de la anatomía humana. Por lo tanto, la anatomía para el cirujano es base fundamental. Es base fundamental, no solamente para hacer la incisión, sino para hacer todo lo demás que vas a hacer. Importa para la hemostasia porque si tú vas a hacer una cirugía, por ejemplo, en las hernias inguinales, siempre ligamos la vena epigástrica superficial, siempre la ligamos. Entonces estamos haciendo la diéresis y divulsionamos la vena y la ligamos, porque sabemos que está ahí y sabemos que tenemos que dividir porque es parte del protocolo. ¿Ok? Si vamos a exponer un tejido, si voy a exponer el estómago, no le voy a hacer una incisión subcostal derecha, ¿no es cierto? Porque el estómago está en el hipocondrio derecho. Entonces buscamos mejores tipos de abordaje para cada órgano que vamos a exponer. Obviamente, si vamos a hacer algún tipo de disección, sé que es difícil entender disección, pero la disección es nada más que la separación anatómica de los planos de los órganos que vamos a operar. Siempre hay un plano anatómico, siempre, a menos que estemos tratando un tumor. ¿Qué significa? Significa que hay alteraciones fisiopatológicas que pueden alterar la anatomía del paciente, que pueden hacernos confundir o desviar la disección. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando nosotros tenemos un paciente con colelitiasis, y a este paciente le vamos a hacer una colecistectomía laparoscópica. Este paciente no tiene inflamación, piedras en su vesícula que de vez en cuando le molesta por algún cálculo biliar, come comida muy grasosa y el paciente tiene un cólico biliar.
Va con el cirujano y le dice, doctor, quiero que me opere. Estoy hasta el huevo, que me tenga dolor y quiero comer mi chanchito y no puedo. Entonces va, le hacen la colecistectomía laparoscópica. Cuando un cirujano opera una colelitiasis, es hermoso. Tú entras por la laparoscopía y se ve todo hermoso, bello. Agarras la vesícula delgadita, bonita, disecas por aquí, disecas la arteria cística, el conducto cístico, clip aquí, clip allá y empieza, y en 15 o 20 minutos, fuera. Perfecto. Pero hay condiciones fisiopatológicas, una colecistitis crónica, por ejemplo, un cáncer de vesícula, que van a deformar completamente la anatomía y van a hacer que la disección sea complicada, sea difícil disecar. Ese es el asunto de nosotros los cirujanos. Por eso, por más de que operemos 10 vesículas en 10 colelitiasis, ninguna se parece a la otra porque hay alguna cosa que va a hacer. Entonces, la disección es la separación porque hay un plano ahí. Y estos planos pueden modificarse por enfermedades inflamatorias o por enfermedades tumorales. Pueden modificarse. Por otro lado, el acto quirúrgico en la región de trabajo debe actuarse con movimientos sistemáticos y ordenados. Siempre nosotros los cirujanos tenemos un plan. ¿Ok? El plan, por ejemplo, a ver, ¿qué operé recientemente? Un cáncer de lengua. Operé un cáncer de lengua. Entonces, el plan quirúrgico en el cáncer de lengua es, lo primero, hacer una cervicotomía. Lo segundo que voy a hacer después de la cervicotomía va a ser hacer los colgajos subplatismales superior e inferior. Lo tercero que voy a hacer es comenzar a hacer el vaciamiento cervical en nivel 1A. Luego voy a hacer el nivel 1B. Luego voy a hacer el nivel 2 junto con la glándula submaxilar. Luego voy a hacer el nivel 2B preservando el nervio espinal. Luego voy a ir al nivel 3 disecando la carótida común, el nervio vago y el nervio frénico. Y luego voy a ir al 4 cuidando en el lado izquierdo el conducto torácico. ¿Ven? Entonces, este es mi planeamiento, esto es lo que yo tengo que seguir. Un cirujano siempre se prepara así, siempre hace una estrategia, es como una estrategia de combate. Los que juegan ustedes Free Fire, ¿quién juega Free Fire? Ay, no, yo no juego Free Fire, no me gusta Free Fire, me parece muy fácil. Entonces, siempre tenemos una estrategia de cómo vamos a solucionar de forma quirúrgica esta enfermedad que aqueja al paciente. Por ejemplo, estos pasos que les acabo de decir, parece que dicen, todo esto es preguntar, chinga su madre, y lo hago, sí lo hago, intento respetar todos los pasos, ser sistemático y ordenado. Obviamente, por ejemplo, les voy a contar que en este paciente, al estar disecando el nivel 3, y están disecando la carótida, el nervio vago, la yugular interna aquí, la yugular interna se rompió. En este paso, la yugular interna se rompe y empieza a haber un sangrado profuso. Entonces, ¿qué hago? Obviamente, ese momento tengo que tener el raciocinio rápido y actuar rápidamente para decir, ¿la yugular interna se liga o no se liga? Pregunta, ¿se liga o no se liga? En casos extremos se puede ligar, sí. Pero la lesión no era tan grande, entonces no la ligo. Entonces, si no la ligo, ¿qué hago? Primero tengo control vascular. ¿Cómo hago el control vascular? Con la pinza Satinsky, por cierto. La pinza Satinsky es una pinza hemostática de control vascular. El 50% de ustedes ha puesto la pinza Satinsky cuando tenía que ser la pinza Randall. ¿Quién chinga les ha enseñado la pinza Satinsky? La pinza Satinsky es de control vascular. Entonces, a mi paciente tengo control vascular con la pinza Satinsky y comienzo a hacer rápido. He empezado a suturar la yugular interna. Vean cómo mi planeamiento, mi ordenamiento se ha desviado aquí porque ha pasado algo que no tenía previsto que pase, pero que le he podido dar solución sin ligar la vena yugular. ¿Ok?
Y sigo, después continúa, entonces he terminado eso, entonces voy al nivel 4, voy a hacer el conducto, voy a tener cuidado del conducto torácico porque está al lado izquierdo, bla, 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 bla. Entonces el conocimiento anatómico y demás cosas nos sirve para tener este plan. Y obviamente uno tiene que estar preparado para alguna de estas condiciones, alguna cosa que pase durante este planeamiento. Por eso, una de las características del cirujano es tener raciocinio rápido. Tiene que tener conocimiento anatómico al nivel máximo. Justamente como les pregunto, la yugular interna se ha roto, ¿qué hago? ¿La ligo o no la ligo? Sin embargo, escuchen, sin embargo, si estuviera operando un tumor de cuello y la yugular interna está comprometida, la ligo. Tiene la otra yugular interna. Puede tener complicaciones, el paciente puede tener, pero me arriesgo. ¿Qué hago? ¿La ligo? Si no la ligo, ¿va a tener edema cerebral? No va a tener edema cerebral. ¿Se va a morir? No se va a morir. Sí, me dejo entender. Entonces, es muy importante todo eso para el cirujano. Sí. Cuando uno va a ser cirujano, hay otra manera de cuidar anatomía. Lo que pasa es que cuando uno estudia anatomía en sí, son muchas ramas, mucha memoria. Y para cirugía hay una anatomía específica para cirugía. Hay un llamado anatomía quirúrgica. La anatomía quirúrgica revela solamente aquello que es importante para el cirujano. Obviamente, por ejemplo, si tú me preguntas las 14 ramas de la maxilar interna, no me acuerdo de las 14 ramas. Porque al final no es mi lugar de área, digamos, si va a ver, no me acuerdo las 14 ramas. Pero, por ejemplo, del cuello tengo que encontrar varios pares craneales: el nervio espinal, el hipogloso, el lingual, el vago, el frénico, la carótida, la yugular interna, el plexo, el conducto torácico. Todo eso tengo que saber. No la anatomía, o sea, la anatomía humana que ustedes estudian en primer año, sí sirve muchísimo, pero la anatomía quirúrgica es un poquito distinta, porque cuando ustedes entran al quirófano, ustedes han visto, ¿quiénes han entrado al quirófano conmigo alguna vez? Ustedes han visto, entran, ¿tú con qué cirugía has entrado? Era una laparotomía. ¿Por qué tumor? Cáncer retroperitoneal. El tumor retroperitoneal. ¿Tú has visto que hemos abierto la panza y era un tumor? Todo era un tumor, y dices, chinga su madre, ¿dónde está aquí la anatomía? Entonces yo tengo que buscar la anatomía, tengo que ver. ¿Tú qué cirugía has entrado? Esplenectomía laparoscópica. La esplenectomía laparoscópica, cuando se soltó la vena, ¿no es cierto? Estamos haciendo ahí, se soltó la vena esplénica, estaba casi todo listo, se soltó la vena esplénica, comenzó a sangrar, chinga su madre, lo partimos a la señora y completamos la cirugía. Entonces, hay un tipo específico, pero mientras más conocimiento anatómico tengas, definitivamente te va a ayudar muchísimo. A mí me fascina anatomía, yo era ayudante de anatomía en la universidad, 3 años de ayudante. Y no porque quería ser cirujano, ya les he dicho a ustedes que yo odiaba a los cirujanos, como muchos de los que no están aquí, que odian cirugía y quieren ser internistas. Está perfecto, yo lo acepto plenamente, pero tenemos este planeamiento y hay que saber anatomía definitivamente. ¿Ok? Si no se lleva a cabo una técnica quirúrgica adecuada, incisión, disección y demás cosas, el cirujano altera la anatomía y puede lesionar tejidos. Obviamente, este planeamiento que yo hago, tengo que intentar seguirlo al pie de la letra. Hay una técnica quirúrgica para cada tipo de cirugía. Por ejemplo, para la esplenectomía, lo primero que tienes que hacer para la esplenectomía es descender el ángulo esplénico del corte. Lo segundo que tienes que hacer es liberar los ligamentos del bazo. El tercero que tienes que hacer es tener control vascular. Y esos pasos hemos hecho. Cuarto paso después de tener control vascular es liberar completamente el vaso aquí. Y cuando estamos liberando el vaso se ha soltado la pinche vena esplénica. Hemos tenido que cambiar de más cosas. Si no se sabe la técnica quirúrgica, se va a alterar completamente la cirugía que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Si este es mi planeamiento y voy y le hago los colgajos subplatismales, pero me voy al cuarto y después al segundo y después al tercero, no da. Es más o menos un ordenamiento sistemático, y le digo más o menos porque cada cirujano tiene también su forma de aprender. Cuando vas al libro, el libro te dice, cuando haces una colecistectomía laparoscópica, lo primero que tienes que hacer es disecar el ilio vesicular.
traccionas levemente, encuentras el conducto cístico, la arteria cística, la visión crítica, tienes la visión crítica, clic, clic, y comienzas a desperitoneizarte. Eso dice la técnica. Y más o menos hay que seguir. Pero ¿qué pasa si está alterado por una colecistitis crónica en la anatomía? No puedo empezar como dice el libro. Entonces uno busca sistematizar de acuerdo a la situación en la que se encuentra ese órgano o ese paciente. La palabra incisión viene del latín que significa incidire, que significa separar, cortar, ¿ok? Y una de las cosas que ahorita me acuerdo también del examen es que ustedes tienen que aprender etimología médica. Y la etimología médica no lo enseñan en cirugía, aprenden mucho en semiología. Por ejemplo, cuando se han equivocado en la pregunta, ¿qué es perineoplastia? O sea, no importa que no sepan qué chinga es una perineoplastia, pero si dice perineo, ¿dónde chingas está el perineo? ¿En la cabeza? No. ¿Dónde está el perineo? ¿Y por qué me han puesto posición de costado, de cúbito ventral? No sé qué. Por el amor de Dios. O sea, ¿se dan cuenta ustedes? Ahora que han dado el examen, yo no sé si por nervios, o en qué posición tiene que hacerse una perineoplastia. Supongamos que no saben qué es plastía, pero saben que lo que es, que tiene que ir relacionado con algo plástico, cirugía plástica, perineoplastia. Y entonces, ¿dónde está el perineo? ¿Dónde está? El perineo está cerca del orto. Entonces, no le voy a colocar en posición de Sims. ¿En qué posición le van a poner? Litotomía. ¿Y por qué no han respondido eso en el examen? ¿Se dan cuenta que es lógica? Lógica pura. ¿Quién les ha enseñado no sé qué? Y gracias al que ha puesto uno de ustedes, me reí tanto. Uno de ustedes, no sé quién, le agradezco muchísimo cuando ha puesto mención de 3 características que tiene que tener el cirujano. Y a todos se les he hecho valer, todos han puesto que sea buen tipo, que sea guapo, como el doctor Boca. Pero uno me hizo reír y me maté de risa así, porque ha puesto así, no sé, obviamente estaban nerviosos y querían hacer el examen, le ha puesto una cosa buena, y el último le puso que tenga nervios de acero. A ese le he puesto muy bien. Tenemos que tener nervios de acero, no sé quién ha sido, pero está bien, ¿no? Hay tantas cosas más que debemos aprender, pero si se dan cuenta, mucho en cirugía, en esta parte inicial de cirugía, es lógica nomás. Pero bueno, vamos a seguir. Bien, entonces la diéresis es el acto de cortar, seccionar, ¿ok? Dividir. La disección, como ya les he dicho, es el acto de separar. Todas las estructuras de la anatomía humana, tal y cual ustedes lo han estudiado, siempre tienen estructuras laxas que adhieren una estructura con la otra. El cuello es un ejemplo hermoso. El cuello me fascina a mí el cuello. Me fascina porque cuando uno entra y hace la cervicotomía y hago el plano subplatesmal superior y el subplatesmal inferior, ustedes ven grasa, pura grasa. Y lo que tengo que hacer es vaciar eso, entonces comienzo a disecar, a separar la grasa del músculo y empiezo a ver, este es el digástrico, este es el miloideo, el nivel 1A. Y voy disecando, aquí está tal, el nivel 1B. Voy disecando cerca del nivel 2A, donde está la glándula submaxilar, donde va a estar la arteria y la vena facial. ¿Qué hago? ¿Las ligo? Las ligo, mi chingo. Yo lo ligo y vacío todo. ¿Y qué nervio está apareciendo aquí? Entonces uno tiene que aprender a hacer eso. Obviamente puede estar alterado por inflamación o por... ¿Ok? La diéresis y la disección van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque en la antigüedad, digo en la antigüedad porque es cierto, y algunos pocos cirujanos actualmente hacen disección con diéresis.
Yo he tenido profesores que empezaban a separar así, cortando así, en el cuello. Ay, no, ya no. O sea, control, definitivamente, dominio de la anatomía, maldito. Digo, no, por aquí le voy a dar con el bisturí, y así cortando, separando, y se ve viendo la carótida, y él cortando con el bisturí. Inge su madre, algún día llegará a hacerse, no lo sé, pero así. Entonces, la disección, perdón, la diéresis y la disección van juntos de la mano, porque igual lo que tú vas a separar, cortas. ¿Sí? Para retirar todos estos niveles ganglionares que les estoy diciendo en el vaciamiento cervical en el cuello, por ejemplo, tienes que cortar. Levantas de aquí, cortas, o con electrobisturí, con bisturí frío, o con tijera Metzenbaum curva. Las Metzenbaum curva sirven para hacer corte en los tejidos vivos. Entonces, era la curva, ¿no? Obvio que era la curva. Entonces, cuando hacemos la incisión o la diéresis, varios tipos de diéresis tenemos en la actualidad. La que más utilizamos es la manual, la que se realiza con instrumentos de corte clásico como el bisturí. ¿Ok? Sencillamente un mango de bisturí, una lámina de bisturí y cortamos. Pero existen actualmente muchas otras formas de realizar la diéresis, muchas otras formas. Por ejemplo, está la diéresis térmica. Actualmente, y ustedes han debido ver, los que llevan quirófano, alguna vez han podido acudir al quirófano, está el electrobisturí. El electrobisturí es un tipo de energía en la que tiene dos tipos de energía, que puede realizar corte, que puede realizar diéresis, y otro tipo de energía que puede realizar coagulación. El que realiza corte, por ejemplo, aumenta la intensidad de intensidad eléctrica tan rápidamente que deshidrata las células y las corta. Así como si estuvieran, imagínense ustedes, un cuchillo caliente y en mantequilla. Eso es técnicamente la función corte del electrobisturí. Se calienta rápidamente como mantequilla. ¿Ok? Obviamente, para nosotros los cirujanos, yo, por ejemplo, muy pocas veces corto la piel con el electrobisturí. ¿Por qué? Porque el electrobisturí, si bien tiene esta capacidad buena de cortar así como mantequilla, produce mucho más inflamación que realizar el corte con el bisturí frío. Cuando hay más inflamación, y acuérdense siempre ustedes, todo aquello que causa más inflamación en la piel va a hacer que la cicatrización no sea buena. ¿Ok? No sea buena. Entonces, comienzo siempre con el bisturí frío, o sea, el bisturí normal, corto, empieza a sangrar y con una pinza, diente de ratón, pinza o lo que sea, recién comienzo a agarrar el electrobisturí y comienzo a hacer la diéresis del tejido celular subcutáneo, con corte o con coagulación, depende si sangra o no. Hay otros tipos también de realizar diéresis y es a través del frío, con frío, la criocirugía. ¿Sí? Obviamente la criocirugía es un aparato especial que en vez de producir calor como lo hace el electrobisturí, esta criocirugía produce frío a bajas temperaturas, entre menos 60 y menos 100 grados centígrados. Nosotros, los cirujanos, por lo general, no utilizamos elementos de energía con crioterapia. No hacemos disección con la criocirugía, no la hacemos. Diéresis, no cortamos piel con un aparato que congela. Por lo general, no. Sin embargo, la crioterapia está bien identificada para otras cosas. Los cirujanos utilizamos para otras cosas. Uno de los ejemplos más bonitos, por ejemplo, es cuando las damitas van a hacerse su control de Papa Nicolau y tienen NIC3, neoplasia intraepitelial grave. La neoplasia intraepitelial grave NIC3 es sinónimo de displasia severa, es decir, cáncer in situ.
El cáncer in situ es el primer paso de cualquier cáncer. Cáncer in situ. El cáncer in situ de cualquier cáncer es cuando la célula normal apenas ha pasado a convertirse en célula cancerígena. Apenas ha pasado. Algunos consideran el cáncer in situ, muchachos, silencio por favor, apenas ha pasado a convertirse de célula normal a célula cancerígena, y muchos la consideran como lesión precancerosa. ¿Está bien? Técnicamente sí, técnicamente, porque en los epitelios donde se forma esta lesión, la membrana basal es la membrana que nos protege de la infiltración tumoral. Mientras no atraviese la membrana basal, en el epitelio se denomina cáncer in situ. Y a las damitas que tienen NIC3, que es sinónimo con cáncer in situ, entonces se aplican técnicas de tratamiento como la crioterapia. Se aplica frío para congelar y destruir esta lesión, para que no progrese y para que no invada y se convierta en cáncer invasor. Todo lo que atraviesa la membrana basal ya se llama cáncer invasor, porque hasta aquí los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios están hasta aquí. De la membrana basal para arriba, no. Una vez que el cáncer pasa a la membrana basal, es aquí donde se puede producir la metástasis. Ya se considera invasor. ¿Ok? Otro tipo de tratamientos, por ejemplo, son también para lesiones precancerosas en la cavidad oral, las llamadas leucoplasia. La leucoplasia, ¿qué es leuco? No, leuco. Estoy hablando solamente de leuco, no estoy hablando de leucocito. Ahí está el nombre, pero ahorita si les doy un manazo, ahorita van a despertar. Leucocito, ¿qué es un cito? Célula. ¿Y leuco? ¿Qué es un leucocito? Blanco, exactamente. Leuco es blanco. ¿Qué es un leucocito? Es un glóbulo blanco. Entonces, ¿qué es una leucoplasia? Plasia es una anormalidad y leuco, blanco. Entonces, una lesión blanquecina en la cavidad oral es también una lesión precancerosa. Y también se puede utilizar la crioterapia para destruir este tipo de lesiones. Se dan cuenta que solamente es ver de dónde viene cada palabra para darse cuenta de muchas cosas. Y ustedes dicen, puta, ese doctor está hablando chino, leucoplasia. Leuco es blanco, ustedes lo saben. Nada más que no lo quieren decir, está guardado ahí en el fondo, muy en el fondo de ustedes. Podemos utilizar también para destruir algunas lesiones benignas. Se ha intentado instaurar la crioterapia, por ejemplo, para destruir nódulos mamarios en mujeres menores de 40 años. Técnicamente se introduce un aparato que genera frío y produce destrucción. Sin embargo, todavía no está demostrada la eficacia en tumores malignos realmente. Solamente se utilizan para tumores benignos o lesiones que pudieran ser precancerosas. Ahí están las fotos, miren las fotos. Se utiliza también la diéresis con rayos láser. ¿Ok? Se utiliza también la diéresis con rayos láser. Sin embargo, obviamente, la diéresis con rayos láser es un tipo especial porque se necesita un aparato especial que no es grande, pero sí es importante tener el conocimiento de este aparato de rayos láser. ¿Por qué? Porque los rayos láser tienen hay que calibrar la magnitud en watts. ¿Ok? En watts. Y la profundidad. Si no sé calibrar la magnitud y la profundidad, con el rayo láser puedo atravesarlo completamente. ¿Han visto Superman cómo atraviesa las cosas así más o menos? ¿Ok? En cambio, con estas máquinas se puede calcular la profundidad para que solamente corte la piel y no vaya más profundo.
Entonces tiene sus beneficios. Nosotros los cirujanos por lo general no hacemos diéresis con rayos porque no hay necesidad de tanta tecnología como para abrir la piel. No hay. Igual los rayos láser tienen otras utilizaciones más específicas y mejores, como por ejemplo ¿qué? Como por ejemplo los pacientes que tienen alteraciones visuales, alteraciones de la córnea, hacen cirugías a láser textual, porque la concavidad que tiene la córnea, que es la alteración del lente que le produce la disfunción visual de miopía, hipermetropía y todas esas cosas que no me acuerdo, con rayos láser se pueden hacer para evitar que el paciente se ponga lentes. ¿Cómo funciona tan? No lo sé, pero funciona. Funciona también en aquellos pacientes que tienen los tatuajes. Ustedes han visto los tatuajes y se quieren remover los tatuajes. Sí, utilizan rayos láser. ¿Ok? Entonces tienen otras indicaciones más importantes, pero también pudiera hacerse diéresis con rayos láser. La luz de láser enfocada en la superficie del tejido causa una abertura cuyo tamaño está determinado por el tiempo de la incidencia del rayo, por la distancia entre el lápiz y la superficie del tejido y por la potencia del aparato que se mide en watts, entre 0 y 50 watts. ¿Ok? Para practicar una incisión se debe mover el aparato entre 15 y 20 watts, que sería lo suficiente como para producir diéresis de la piel. Pero como les digo, nosotros los cirujanos por lo general no utilizamos estos aparatos, ni de la criocirugía ni de los rayos láser. Utilizamos los manuales clásicos como el bisturí frío, le decimos nosotros. El bisturí frío es el bisturí normal, el que corta, o el electrobisturí. ¿Cuáles son los principios de la diéresis? Bueno, el trazo perpendicular, la longitud para la exposición, el conocimiento anatómico. Cuando nosotros hacemos una incisión en piel, la incisión en piel, la longitud de la incisión en la piel tiene que ser lo suficiente como para que el cirujano tenga la mejor exposición posible de aquello que va a operar. No hay que hacer incisiones demasiado grandes cuando son cirugías pequeñas y al revés. No hay que intentar hacerse al pendejo y hacer incisiones pequeñas para cirugías grandes. ¿A qué me refiero? Hace años atrás, antes de que aparezca la cirugía laparoscópica, hacían colecistectomías, ¿no? Y la colecistectomía se hace por una incisión subcostal derecha que se llama incisión subcostal derecha o incisión de Kocher derecha, Kocher. Y esta incisión debe tener más o menos 6 centímetros, 6 a 8 centímetros de longitud para que tengas una buena exposición de la vesícula y puedas realizar todo lo que tengas que realizar para realizar la exéresis de la vesícula biliar. Sin embargo, hubo una tendencia, una época de decir, no, pero ¿para qué le hacemos 6 centímetros? Hagámosle 4 centímetros. Se redujo el tamaño de la longitud de la incisión 4 centímetros para que se vea mejor la cicatriz, ¿sí? Y muchos han logrado hacer colecistectomías a través de 4 centímetros. Pero después de un tiempo han venido los mismos pacientes con complicaciones posteriores porque no se ve en 4 centímetros, no se ve nada. 4 centímetros es demasiado pequeño para hacer una extracción de una vesícula, es muy pequeño. Entonces estos cirujanos han dicho, mejor no lo hacemos, mejor hacemos cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica se hace una incisión de 1 centímetro en el abdomen, 2 incisiones de 1 centímetro y 2 incisiones de 5 milímetros. Entonces se puede hacer, la longitud tiene que ver mucho con lo que lo vas a hacer. Sin embargo, la importancia de la longitud es que tú, el cirujano, se sienta cómodo y que tenga una buena exposición. Cuando lo he hecho la cirugía a ese paciente del retroperitoneo, ¿de dónde a dónde era mi incisión?
de enero a diciembre, toda la panza. El tumor medía 7 kilos. No le voy a abrir 5 centímetros para sacarle un tumor de 7. ¿Me dejo entender? No, absolutamente. No se puede hacer. En el cuello, por ejemplo, las incisiones que hago para hacer ese vaciamiento que les he explicado, le hago desde la línea media hasta la mastoides. Grandecita. ¿Por qué? Porque el nivel 2 está aquí. Está cerca de la mastoides, cerca del nervio espinal. Entonces no me voy a hacer al pendejo y le voy a hacer hasta aquí. Voy a estar por un conducto allá en el fondo viendo cuando puedo lesionar el nervio espinal y el paciente se puede quedar con el hombro caído forever and ever. La longitud es muy importante que se haga siempre y cuando haya una buena exposición para el cirujano. Doctor, Sí. entonces en cáncer no se puede hacer con la paroscopia. En cáncer algunas patologías se pueden hacer la paroscopia. Algunas patologías. Obviamente tenemos que tener un conocimiento anatómico para evitar lo que les había dicho antes, evitar lesionar vasos o nervios que sean importantes. En el cuello, por ejemplo, parece chiste, ya me ha pasado varias veces infelizmente, he cortado el nervio auricular magno. ¿Se acuerdan del nervio auricular magno? Criminal. El nervio auricular magno sale por el borde posterior del músculo externo clinomastoideo, es parte del plexo cervical superficial e inerva la parte posterior de la oreja y la parte posterior de la mastoides y el cuello. Entonces un doctor se hace la burla, el doctor que entra y me dice, el doctor Baza me dice, cuidado papita que le demos al nervio del amor, porque una vez que se secciona ese nervio queda insensible todo ese lugar. Insensible. Imagínense ustedes no sentir el beso de su pareja ahí. Caramba, qué imaginación que tienen, ¿no? Todas sufriendo. Entonces hay que tener cuidado. La incisión se practica considerando obviamente la región anatómica en la que se opera, ¿sí? Por ejemplo, en la cara las incisiones por lo general son semicirculares casi siempre. ¿Por qué son semicirculares? Porque generalmente seguimos las líneas de Langerhans o Langer. Esas incisiones que permiten que la cicatriz no se note. La cara, cuando tú haces incisiones semicirculares o por donde están las arrugas, casi son imperceptibles. Todas las incisiones que van perpendiculares a las líneas de Langerhans cicatrizan mal. Un claro ejemplo es para la laparotomía. Las líneas de Langerhans son transversales. Y yo hago una laparotomía porque en la línea media no hay nada que pueda lesionar. Entonces esa cicatriz nunca va a ser bonita. Nunca va a ser bonita. En cambio de las abdominoplastías, en cambio de las cesáreas, las damas que tienen cesáreas o sus mamás que tienen cesáreas, las cicatrices casi no se notan. Si le han hecho bonito y demás cosas, las cicatrices casi no se notan. ¿Ok? Ahí está en las diapositivas. Esas son las líneas. Ahí dice líneas de Langer. ¿Son líneas de Langer o son líneas de Langerhans? Estas líneas son las líneas por donde nosotros deberíamos seguir estas líneas para que la cicatrización sea mejor. Tienen menor tensión y la cicatrización es menor. Sin embargo, todo depende del tipo de la cirugía que le vas a hacer y ahí también depende del cirujano. No, a mí me gusta que sea, por ejemplo, para las apendicectomías. Para las apendicectomías hay dos incisiones clásicas. La incisión de McBurney y la incisión de Rocky Davis. La incisión de McBurney es oblicua y la incisión de Rocky Davis es transversal. ¿Cuál cicatriza mejor? ¿La cuál? ¿La transversal o la oblicua? La transversal, la de Rocky Davis, cicatriza mejor. Entonces, a mí personalmente, si voy a hacer una apendicectomía abierta, me gusta hacer una incisión de Rocky Davis. La Rocky Davis, como es transversal, cicatriza mejor y se nota menos en el paciente. Entonces, eso nada más es esa referencia de las líneas de Langerhans que tienen ahí en sus diapositivos. ¿Cuáles son los principios de la diéresis? Siempre comenzamos de arriba a abajo.
de cefálico a caudal, siempre. ¿Por qué siempre? Porque generalmente, como les he explicado en la posición del equipo quirúrgico, generalmente el cirujano va al lado derecho del paciente. Y si yo voy al lado derecho del paciente y la cabeza está aquí y los pies están aquí, y voy a comenzar una laparotomía, entonces siempre empiezo de cefálico a caudal. Siempre. ¿Ok? Siempre empezamos de lejos a cerca. Si voy a operar una cesárea o voy a hacer una Pfannenstiel, empiezo de allá a aquí. De izquierda a derecha. Esos son principios básicos. ¿Y eso por qué? Para que haya comodidad en el cirujano también. ¿Sí entienden, no es cierto? Imagínense que yo estoy comenzando, voy a hacer una laparotomía y quiero hacer de abajo hacia arriba. Entonces, no me da. Entonces tiene que ser de arriba hacia abajo. Si voy a hacer una Pfannenstiel de lejos a cerca, no voy a comenzar aquí. ¿Cómo acá? Si se dan cuenta, entonces solamente por razones obvias, si ustedes se ponen a pensar y el cirujano va a la derecha del paciente, por razones obvias y para darle comodidad al cirujano, las incisiones tienen que ser hechas así. Las incisiones se clasifican respecto al eje del cuerpo y respecto a la forma de la incisión. Respecto al eje del cuerpo son, eje del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el eje de las extremidades superiores? ¿Qué fue, chico? Anatomía. ¿Cómo es anatomía, no? La primera clase de anatomía. ¿Cuál es la posición anatómica? Así, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde recae el eje en la extremidad superior? ¿En cuál de mis dedos? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto? En el dedo del medio. Ese es el eje. ¿Y en el pie? En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. No. En el segundo dedo. En el segundo dedo. Entonces, todas las que van con el eje del pie se consideran incisiones longitudinales o verticales. Longitudinales. ¿Ok? Y todo lo que va paralelo a perpendicular a esto son horizontales o transversales. Ejemplos claros, la laparotomía es longitudinal. ¿Por qué ustedes sabían que a los bebés, cuando les operan la panza, le hacen incisiones transversales? ¿Sabían o no sabían? Pues sepa. A los niños, a los bebés, cuando se les opera del abdomen, de cualquier cirugía que vayan a hacer, los cirujanos nunca entran por mediana, siempre entran por una incisión transversal. ¿Por qué? Por las líneas de lana, porque son enanos, porque son bebés, porque son niños. Y esa cicatriz va a quedar mejor que una cicatriz mediana. Entonces son longitudinales, transversales, oblicuas o complejas. Las complejas son aquellas en las que nosotros planeamos, por lo general, colgajos. Chinga su madre, no puedo hacer un perfil. Ya. Voy a, por ejemplo, dibujarles un colgajo que hice hace poco en un paciente de 85 años con un cáncer escamoso de piel. El paciente tenía el cáncer escamoso de piel, creo que le mandó la foto al grupo, ¿no se mandó? ¿No? Se las voy a mandar, hermoso. O sea, la cirugía y todo lo demás. El cáncer está ubicado en esta región. Cuando le resecamos el cáncer comprometía hueso. Entonces tuvimos que resecar hueso. Y ha quedado aquí un cráter de 14 o 10 centímetros. Y obviamente no lo puedes dejar así a este paciente, no lo puedes dejar así. Entonces hemos creado, estos son los pezones. Hemos creado un colgajo de pectoral mayor.
El pectoral mayor está irrigado por varias arterias, pero la rama tóraco-dorsal le da muy bien y hemos planificado un colgajo así. Hemos cortado por aquí y por aquí. Hemos abierto la piel hacia allá, hacia aquí, y en este segmento hemos hecho un colgajo miocutáneo. Piel, tejido celular subcutáneo y músculo pectoral mayor. Y lo hemos levantado. Textual. Y como esto hemos abierto por aquí, hemos hecho un túnel de la piel desde aquí hasta aquí. Para que este colgajo se meta por el túnel, tape esto aquí. Entonces, estas son las incisiones complejas. Y este paciente ha quedado hermoso. Y obviamente esto, el hueco que queda aquí, tenemos que hacer colgajos a un lado, a otro lado, para que cierre mucha tensión, pero cerró. Se los voy a pasar las fotos al grupo para que ustedes vean qué bonito ha quedado el paciente. Hemos sacado todo el color, pero a eso se consideran incisiones al eje del cuerpo complejas o de colgajo. Por la forma son rectas, curvas, perpendiculares, semicirculares, en L, en J, en U. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuál es la técnica para la diéresis cutánea? Lo primero que debemos hacer es trazar la incisión. Trazar la incisión significa mentalmente trazar de dónde a dónde va la incisión. Si no lo puedo hacer mentalmente, y ustedes tienen denle la siguiente, no sé. Eso. Si no se puede trazar mentalmente, hay que trazarlo con un marcador. Este paciente, por ejemplo, lo trazamos con un marcador. Estaba pintado así con el marcador para saber por dónde íbamos a cortar. Hay que trazarlo así. Muy pocas veces nosotros, los cirujanos oncólogos o los cirujanos generales, hacen este tipo de trazados. ¿Quiénes hacen este trazado? Con marcadores que son para marcar piel o con azul de metileno, son los cirujanos plásticos. Ellos son los que por excelencia siempre trazan los lugares de incisión para no pelarle, porque probablemente van a hacer un colgajo por aquí, un colgajo por allá, tal. Entonces ellos por lo general trazan este colgajo. ¿Ok? Ahí está la fotografía, no sé si ven esa fotografía. Es una fotografía que está marcando el trazado de la incisión, dónde van a incidir, dónde van a cortar para no equivocarse, porque tal vez van a hacer varias cosas, como en ese paciente que yo he hecho allá. Cuando esa foto debería estar después. Cuando comenzamos a hacer la sección, segundo punto, ¿no? Sección de la piel. Ya textualmente, técnicamente, la diéresis, el corte de la piel, tenemos que nosotros ayudarnos con las manos. Cada vez que yo voy a incidir un paciente, pongo mi mano así para aumentar la tensión y tener la piel tensa para que el corte sea más regular y fino. Si tengo un ayudante, yo hago esto y el ayudante me hace lo mismo abajo para que esto quede como una mesa de billar, tensa y bonita y planita, para que yo pueda hacer una incisión limpia, un solo corte. ¿Ok? Ahora, si no se puede realizar una incisión de esta forma, me voy a ayudar con algunas pinzas. Ahí ustedes tienen esa foto de la circuncisión, por ejemplo. Vean esa foto de la circuncisión. Obviamente la piel del prepucio, entonces, imaginen ustedes cortar la piel del prepucio sin agarrando con la mano. No, por el amor de Dios, no se puede. La incisión va a salir toda ondulada. Entonces podemos sujetar con algún tipo de pinza, y como están viendo en la fotografía, así se hace la circuncisión. Se sujeta con una pinza para uniformizar la piel y después recién realizar la sección y la extirpación de este pedazo de piel y poder liberar el glande. En pacientes más complicados, como la fotografía de abajo, pacientes que tienen demasiada laxitud, podemos utilizar otro tipo de pinzas. Podemos utilizar
Podemos utilizar pinzas tipo Doyen. Esas Doyen son simplemente separadores, algo que nos ayude a mantener tensa la piel. Lo más importante es que la piel quede tensa. Tensa para que la incisión sea limpia. Imagínense, ustedes ven esa fotografía de ese paciente que tiene el abdomen en delantal, se llama casi hasta las rodillas. Imagínense ustedes meter un bisturí ahí. No va a dar, necesitamos que haya tensión y el ayudante tiene que ayudar levantando aquí, poniendo pinzas, de cualquier forma para que mi lugar de incisión esté tensa y el corte sea limpio. Podemos movilizar con atracción y movilización de la piel con algunas pinzas de corte. Hay muchas pinzas de corte, con ganchos, con lo que ustedes quieran. ¿Ok? Se puede hacer también con aguja de inyección, esa fotografía está ahí, para la parte interna del muslo. Se agarra con la agujita de inyección, se pincha y se tracciona para que quede tensa, para que la incisión sea lo más limpia posible. Cualquier cosa que nos ayude a nosotros para que quede tensa la piel va a servir para que la incisión sea limpia. Cuando hablamos de las técnicas de incisión tal cual, hablamos de la sección magistral. Esto es un concepto medio clasicón, ¿ok? Sección magistral es un solo corte. Voy a incidir 10 centímetros, ¡pum! Se acabó. A eso se llama sección magistral. Un solo corte, limpio, ¿ok? Sección magistral leve cuando son incisiones más chicas. Sección por serruchado o aserrado. Por lo general, no debería pasar esto. Esta técnica de serruchado o aserrado no debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Pasa solamente cuando la lámina de bisturí está o no tiene filo. Entonces, tú cortas y no avanza directo. Porque debería en un solo corte avanzar hasta donde tú quieres. Entonces, no avanza, otra vez, no avanza, sigue, no avanza, y no avanza, y no avanza. No es lo ideal, no tiene que ser así. Si la lámina de bisturí estuviese con falta de filo, hay que cambiar la lámina. Pásame otra lámina, licenciado. No, esta no me sirve. ¿Por qué? ¿En qué situaciones puede pasar esto? Puede pasar cuando estoy haciendo múltiples cortes. He hecho un corte aquí, he hecho otro corte aquí, he hecho otro corte aquí. Entonces las láminas de bisturí pierden filo. Y ahí recién utilizamos este encerruchado, pero no deberíamos hacerlo. Lo que deberíamos hacer más bien es agarrar la lámina de bisturí y desecharla completamente. ¿Okay? Por punción con el bisturí, cuando utilizamos nosotros láminas de bisturí especiales como la lámina número 11. La lámina número 11 viene así. Es una de mis preferidas. Es una de mis preferidas porque esta lámina la utilizo yo, por ejemplo, para realizar biopsias. Textualmente funciona la piel. ¿Okay? Textualmente funciona. Porque las otras láminas número 22, 15, más cosas, por lo general vienen así. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? En cambio, esta lámina funciona. Por transficción, cuando utilizamos este tipo de instrumentos, clavamos la lámina y cortamos hacia arriba, de adentro hacia afuera. Es poco probable que hagamos esto, pero por lo general en lesiones pequeñas lo hacemos. El despegamiento cutáneo, cuando proseguimos con la cirugía, el despegamiento cutáneo no es nada más que la separación de la piel y del tejido celular subcutáneo. Obviamente debemos ayudarnos con pinzas separadores, con ganchos, con pinzas dientes de ratón, pinzas Atsu, lo que fuera necesario para ir separando la piel y continuar la diéresis hasta donde estoy dando. En el abdomen tenemos que pasar muchas capas para llegar a la cavidad peritoneal. Piel, tejido celular subcutáneo, y dependiendo del paciente, si es un paciente obeso o no, el tejido celular subcutáneo puede ser 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Y seguimos nosotros cortando, chinga, y seguimos, ya nos metemos, la rodilla, no, lo que sea necesario. Utilizamos muchas cosas aquí, muchas cosas. Pinza Adson, pinzas dientes de ratón, tracción al cenit con Doyen, pueden aplicarse en todo el espesor, una parte,
tracción con erinas. Las erinas son ganchos. Las erinas son ganchos. Erinas es el nombre clásico a los ganchos. Ahora son ganchos. Son ganchos así textual como Garfield, pero con un lápiz largo que uno tensiona y separa aquello para sí. Con pinzas hemostáticas. A mí me gusta utilizar pinzas hemostáticas. ¿Qué es? Corto la piel y avanzo un poco y veo que hay mucho tejido celular secundario. Kelly de un lado, Kelly del otro lado y tracción. ¿Y por qué me sirve? Porque tracciono al cenit. El cenit es hacia el cielo, hacia arriba. Tracciono al cenit, sigo cortando, Kelly, pongo más abajo, Kelly, pongo más abajo y sigo traccionando y se va separando, hasta que por fin llego a la aponeurosis y secciono la aponeurosis. ¿Ok? Entonces, todas estas herramientas nosotros podemos utilizar para realizar este despegamiento cutáneo. Hay una fotografía con unas pinzas de Doyen. Esas son las pinzas de Doyen. Por lo general, no las utilizamos. Por lo general, utilizamos pinzas de dientes de ratón, pinzas Kelly o separadores. Esta Doyen es un separador, pero utilizamos separadores más chicos. Porque en esta fotografía se ve que este paciente tiene apenas 2 centímetros de piel. Imagínense operar a ese paciente con el delantal aquí, de abdomen así. ¿Cuántos centímetros de piel? En esas tal vez utilicemos estas pinzas de Doyen. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la elección de una incisión? Obviamente, ¿qué vas a operar? Obviamente, ¿qué órgano vas a operar? Si vas a operar el estómago, no vas a entrar por una leucotomía, no vas a entrar por una Phanestin, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ver el órgano que tú vas a operar, el tipo de cirugía que vas a realizar. ¿Qué vas a hacer? ¿Una gastrectomía? ¿Una gastrostomía? ¿Una hemigastrectomía? ¿Qué vas a hacer? Entonces, depende de esta situación. Si es de urgencia o no, dependerá el tipo de incisión. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues lo mismo. Si viene un paciente baleado, se está choqueando y muriendo, tú vas a ver que la línea sea recta. Póngalo al paciente, chinga su madre, y te sale un chuequísima. No importa, porque lo que quieres es salvarle la vida. Tiene que ver la urgencia, claro que sí. Porque en la urgencia no vas a estar, bueno, voy a trazar mi incisión, le voy a pasar por aquí, y ahora sí vamos a comenzar. Llega el paciente y lo partes. Listo, se acabó. Como queda ya no importa, después se ve, porque la prioridad en urgencia es la vida del paciente y no la estética. El tamaño del paciente obviamente tiene que ver. El grado de obesidad del paciente sí tiene que ver muchísimo el grado de obesidad. Obviamente los pacientes con obesidad mórbida son difíciles de tratar y hay que ver las estrategias para llegar al órgano que vas a operar. Si ha tenido cirugías previas o no. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Cuando tengo un paciente, imagínense ustedes que le operaron a este paciente por una colecistectomía convencional o abierta, le sacan la vesícula y resulta que es cáncer, ¿no? Y el médico, el cirujano dice, doctor, había sido cáncer, ¿qué hacemos? Lo estadiamos, obviamente, tomografías y demás cosas. Y no, sí se puede operar, hay que completar la cirugía. Completar la cirugía, hay que sacarle el segmento 4B y el segmento 5 del hígado, y hay que hacer el vaciamiento del hígado hepático. Se le explica al paciente, bueno señora, ha salido cáncer de vesícula, hay que completar la cirugía oncológica. Hay que sacarle un pedazo del hígado y hay que hacer un vaciamiento del hígado hepático. Muy bien, si el paciente tiene esta cicatriz, yo nunca entro por la misma. Yo entro por una mediana. Y si el paciente hubiera tenido mediana, yo nunca entro por la mediana, yo entro por una coja. ¿Y eso por qué? Eso tiene que ver con lo último, por las preferencias que tiene el cirujano. Si yo entro por esta misma cicatriz, yo entro por la cicatriz anterior, siempre hay adherencias. Siempre hay adherencias y estas adherencias se pegan a la pared abdominal y me dificultan el acceso a aquello que yo quiero operar. Es como una pintura, ¿no? Tomar, pintar un Picasso
Y después me lo pasan a mí. Dicen, vos pintaba un caballo, chinga su madre, pero ya está aquí todo hecho, ¿qué voy a hacer yo? Entonces me voy a otro lugar blanco para yo poder hacer lo que yo deseo hacer. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Sí. Y a eso se refiere también la preferencia del cirujano. Cuando hago cirugías de Whipple, otro ejemplo. Cuando hago cirugía de Whipple, que es la duodenopancreatectomía cefálica en cáncer de páncreas, colangocarcinoma distal o en ampulomas, por ejemplo, entré con una doctora que me dice su nombre y hacen una cógera ampliada. La cógera ampliada la hacen así. Entonces abre, porque por aquí está el páncreas, el duodeno por aquí, el estómago por aquí. Entonces abre por aquí y no me gustó, pero ni en pedo, porque no tengo el acceso completo. Hay una dificultad, tengo que hacer mucha fuerza. A mí, cuando voy a hacer una duodenopancreatectomía, me gusta hacer una mediana, porque es mi preferencia. Yo prefiero estar así. En cambio, la otra doctora prefiere hacer cógera. ¿Tú de qué lado prefieres dormir? ¿Izquierdo, derecho, de panza o de cúbito dorsal? La misma preferencia. Lo importante es llegar al fin de la cirugía. Los tipos de incisiones según la región anatómica son infinitas. En la cara, ahí tienen un dibujo. Siempre intentamos seguir las líneas de Langas. Por lo tanto, por lo general son transversales o semicirculares, que estén sobre las arrugas en la gente que tiene arruga para que la cicatriz se note mejor. Es más, se hacen, por ejemplo, en el cáncer de la mejilla aquí, se lleva un colgajo que se llama de Mustardet. Lo llevamos completamente hasta aquí y la cicatriz casi no se nota. En el cuello, ahí tienen muchos ejemplos en el cuello, muchos tipos de incisión. Por lo general son o transversales o son oblicuas. La cirugía que utilizo, por ejemplo, para el vaciamiento es muy parecida a la Rothschild-Brito o a la McPhee, la superior. No hago doble incisión, solamente hago una y hasta la mastoides. En el abdomen, otro mundo el abdomen, ¿no? En el abdomen miles y miles de incisiones. Por lo general, en el abdomen siempre, bueno, no siempre, pero por lo general debemos intentar respetar la línea media. Siempre debemos intentar que las incisiones abdominales sean por la línea media. ¿Por qué? Porque por la línea media está anatómicamente la línea alba, que es la aponeurosis. Y esta aponeurosis, cuando se sutura la aponeurosis de la línea alba y haces una buena sutura, afronta y cicatriza muy bien. Las paramedianas son, si no cierras bien, eventrógenas. Eventrógenas significan que a unos días, a unos meses después de haber sido operado este paciente, pueden desarrollar hernia. En cambio, en la línea media, por lo general, no. Obviamente, el desarrollo de las hernias tiene que ver también con la técnica de cerrado. Tiene que ver con la capacidad del cirujano, con la experiencia que tiene el cirujano. Pero por lo general las líneas paramedianas, la desventaja más grande que tienen es que son eventrógenas. Bien, y hasta aquí hemos quedado. Ya tienen las diapositivas, lean. Chicos, estudien. Hay 2 o 3 buenas notas, pero hay unas notas que, Dios mío, sí me gustan. Ni ayudándoles yo, ni yo corrigiendo, ni yo aumentándoles, no. ¿Cuándo la vas a hacer? Ya las he corregido todas. Esta semana, voy a ver si la próxima semana ya las he corregido todas. ¿Ya? Lo que tienen que presentar.